Bienvenidos a una nueva lección del curso de Diseño y Gestión de Aulas Digitales. Aquí estoy con Juliana Velázquez, él me va a ayudar porque tenemos algunas dudas con lo del el cronograma del proyecto. Recuérdense que hay que estar muy centrados en que dependiendo de la duración y de los recursos yo defino un alcance, no es al revés. Esta es la ficha que van a hacer para el proyecto, entonces Juliana me va a dictar aquí algunas cosas, algunos elementos para poderles dar respuesta. Hoy es 9, hoy es 7, sí, 9. 0218. Nombre del aula. Maestría en Ingeniería Biomédica. Público objetivo. Estudiantes de maestría. Objetivo. Pues ahí, Gloria, por ejemplo, yo puse los mismos objetivos que tú tenías, ¿cierto? Que era, todos, o en qué orden, digamos, primero ¿es pedagógico o es comunicativo? Esa aula es más comunicativa. Listo, pero también va a haber interés en pedagógico. Sí. ¿Y va a haber algo de investigación ahí o no? Sí, también. Investigación. ¿Es tuya también para gestión? Sí. ¿En qué orden? Primero gestión y de pronto si aprenden el objetivo tecnológico es el último. Sí. Es en este orden. Eso es lo único que se pide ahí. ¿En qué orden quieren que sean los objetivos? Y si no necesitan que estén todos, no están todos. Perfecto. Modalidad. Entonces aquí vamos a ver. ¿Va a ser presencial? Sí. ¿Con componente virtual o virtual? Presencial. Presencial. El alcance. Entonces ahora sí. Dime cuál es el alcance del tema. Pues yo ahí digamos que tengo una duda, ¿cierto? Yo había puesto que el alcance era mejorar al menos la interfaz inicial del aula con la información del programa y la publicación de noticias de interés. No sé si es un alcance corto para este curso. No, lo que pasa es que ahí en alcance podríamos decir un tema, entonces eso es comunicaciones y manejo de algún tema o no. Porque si tuvieras un plan de la asignatura, me dirías, es el tema 2, es en el único que me voy a concentrar. Como no es un plan de asignatura, sino que es un aula en la cual los estudiantes van a ver la información del programa y ya de ahí tienen el vínculo a cada uno de los cursos e irle montando en cada uno de los cursos los contenidos y las actividades que de pronto los profesores les quieran hacer por ahí o en fin. Creería que es como al menos que el aula sí quede bien en cuanto a esos aspectos que debe tener esa aula de los contenidos curriculares, de cuál es del programa, pues como el que público es comunicaciones objetivo. Oficiales o comunicaciones e información oficial y temas académicos de interés. Sí. Entonces vamos a poner aquí comunicaciones e información oficial y temas académicos de interés. ¿Listo? Perfecto. Duración del proyecto, tienes que durar 10 semanas porque eso es lo que nos dura el curso, ¿listo? Sí. El costo no lo vamos a definir todavía, pero ¿es tu proyecto con alguien más? No. Bueno, eso lo podemos definir para otro tipo de proyectos, en este no. En este estado actual no tienes nada. Nada. Pues hay una información montada, pero que hay que revisar, en fin, entonces como si no tuviera nada. Un borrador. Porque algunos ya empezaron aula, o sea, están simplemente complementándola. Sí. Fecha de inicio hoy, ¿cierto? 9/02/18. Y avance. Después lo vas cambiando. Fecha de fin, 11 de abril, ¿cierto? Pues eso es como abril 11. Sí, 11 de abril. 19. Observaciones, responsable directo eres tú, ¿cierto? Cierto. Juliana Velázquez. Tipo de contrato con la universidad. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque si es de cátedra tendríamos que empezar a negociar los derechos patrimoniales de los recursos que coloques allí. Entonces, si hay sesión de derechos patrimoniales, lo tenemos que hacer desde el principio. Nivel de competencias de las TIC. Ay, esta es una belleza, ella es mi alumna favorita, entonces ya va en avanzado. No, ya lo puede decir, ya sabe decir que avanzado no es nadie, entonces vamos en medio. Pero es avanzada, comparado con la humanidad, sí. Para el cronograma, entonces, mi idea es esta, no se pasen de aquí a la semana 10, o sea, de aquí para allá, ya estamos en vacaciones, entonces, por favor, por aquí, no coloquen nada para la semana 11. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar un tema, en realidad va a ser más como el tema de información general, ¿cierto? Sí. De biomédica, ese es el tema, información general. ¿Qué vas a hacer? Vas a abrir las comunicaciones, entonces eso lo puedes hacer en las primeras semanas, o sea, si te fijas en el aula, en el cronograma del curso, durante la semana 1, 2, que es esta que empieza la semana entrante, vas a hacer la configuración del aula. Y durante la semana 3 vas a hacer la gestión de comunicaciones. O sea que puedes empezar esta parte que se llama configurar el aula y publicar los archivos en el aula. Configurar las comunicaciones los puedes empezar desde ya. Perfecto. Vas pensando en lo que sea en borrador y después lo vas a publicar, que es este verde,
ahí dice publicar, publicar, eso era publicar, es que es configurar. Lo vas a configurar aquí, lo vas a publicar durante la semana 3, que es en la que estamos en el curso, estamos en la semana 3 haciendo la gestión de comunicaciones. Perfecto. O sea, que tú tienes que empezar por diseñarla, ya lo deberías estar diseñando de entrada, ya. Entonces, digamos que este asunto de la configuración empezó desde ya. Recursos, ¿tienes recursos ya? ¿O apenas los vas a montar para la segunda semana? Apenas se van a montar. Listo, porque la semana 3, ese tema de cómo publicar recursos, estamos viendo en la semana 4. En la semana 4 vamos a publicar recursos. Entonces, en la semana 4, tú tienes que publicar los archivos que indiquen para cumplir con ese tema de información general de la maestría. Ya después lo vamos a hacer la evaluación de la tutora y lo vamos a poner a prueba con los estudiantes. Ahora, el tema de actividades, mira que actividades las vamos a tener en una gestión académica que son semanas 5, 6, 7 y 8. Entonces, para comenzar, tú debes estar empezando la configuración de las actividades como por acá. Pero en la semana 5, 6, 7 y 8 debes estar publicando actividades. ¡Publicando! O sea que, si somos sinceros, deberías estar consiguiendo noticias desde ya, consiguiendo blogs, consiguiendo todo el material para publicarlo. Perfecto. Lo vas a publicar los recursos aquí y las actividades en estas 2 semanas. Porque no quiero que se vayan hasta la 8, aunque aquí dice que es la 8, porque los estudiantes lo tienen que hacer, ustedes tienen que evaluar, entonces los van a poner a los estudiantes a trabajar aquí y ustedes van a hacer que es la evaluación del tutor. Y la evaluación del tutor ustedes, para que después se entreguen el informe de gestión en la semana 8, 9 y 10. Esto lo podríamos correr para acá. Es muy importante que se cierren a estos límites. Es muy importante, que los recursos y las actividades estén publicadas por aquí en la semana 6. ¿Por qué? Porque es que la semana 7 y 8 creo que es Semana Santa y parciales. Y aunque en maestría es en nuestro cronograma, si tú te pones a hacer cuentas alegres, resulta que pusiste y programaste todo para la Semana Santa y no va a haber nadie en ese momento que lo respalde. Entonces, la prueba de uso la vamos a hacer durante las semanas 5, 6, 7 y 8. Todo esto van a estar ustedes con sus alumnos de prueba trabajando. ¿Cuándo? Después de que publiquen los recursos. ¿Cuáles recursos? Y ahí es donde empieza control más. ¿Cuáles recursos vas a publicar? Entonces un canal RCS de noticias. Tienes que colocar que un foro, recursos no es un foro, un periódico, no sé, documentos, enlaces. Por ejemplo, sí, a convocatorias de becas o de posibilidades de pasantías. Y esa información, por ejemplo, te sugiero el aula de internacionalización, que lo tiene así como con modelos de tipos de productos que le sirven a los interesados. Y cuando tú tienes que estar pensando en eso desde que empezaste, o sea, desde qué es lo que es para ti comunicaciones en ese tema. ¿Qué es lo que vas a colocar acá? Y ahí es donde empiezas a decir que de pronto los enlaces a las convocatorias las deberías tener desde ya. Y estar pensando en las bases de datos de pasantías desde ya. Que las publiques aquí cuando te enseñe muchas cosas, pero tú ya sabes, lo podrías ir adelantando. Y todo eso, esos elementos que tú tienes que publicar, listo. Y las actividades. De eventos también. Sí, eventos, por ejemplo. Exacto. Y le pongo aquí la sangría. En actividades, ¿vas a hacer un foro? Sí. ¿O un chat? ¿O un qué? ¿Un wiki? Se te ocurre que ni siquiera sabes, todavía no sabes qué tipo de actividades hay en el aula, entonces pues no nos llenemos de ambiciones. Por lo menos sepan que en ese punto ustedes ya deberían empezar a pensar deberían estar pensando qué quiero yo como actividades en el aula, una encuesta. No sé qué tipo de actividades, pero eso lo tienes que ir pensando desde ya para que cuando llegue y te muestre todas las actividades que puedes publicar, llegues al grano y lo publiques, pero empieza a pensar en el problema. El cerebro va a ir construyendo estos elementos. Para mí esta es una versión 0, es un borrador a mano alzada, pues no sabemos todavía ni siquiera qué me van a enseñar, entonces todavía no sé qué es lo que voy a poner, pero por lo menos voy orientada a que el tema que voy a desarrollar es el de información.
no el tema de uno de las asignaturas que ya es un Exacto. asunto mucho más fácil inclusive de decir es que es tal y tal tema, entonces tiene tales documentos, tal presentación, un videíto, un foro, una encuesta, uno ya eso sí lo tiene un poquitico más claro. Pero en estas aulas hay que ponerle un poquitico más de imaginación y estar muy con los límites de tiempo. Por favor, no pongan nada en la semana 11 para este proyecto de esta aula. Para el aula personal, sí, pónganse plazos de 5 meses, 6 meses, 7 meses, lo que les hayan dado. Pero traten de ser muy conscientes de que el alcance depende mucho del plazo que ustedes se dieron y de las competencias que ustedes tienen. ¿Dudas? No, ninguna otra, Gloria. ¿O todas? No, ya con esto me quedo más claro. Ok, vamos a intentarlo. Después en la semana 4 lo vamos a volver a hacer y ya van a ver la diferencia. Perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias, Gloria.